¿Qué pasa cuando se calumnia? La calumnia y el hablar mal de otras personas es suicidio. Antes a las personas les daba una enfermedad llamada Metzorá. Fue la enfermedad que le dio a Miriam, la hermana de Moshe, por hablar mal de Ziporá, la esposa de Moshe, quien era una mujer cusita. Esa enfermedad en algunas traducciones se hace como lepra. Realmente era una llaga blancuzca que le daba a la persona. Sin embargo, antes las personas se curaban, les daba este tipo de enfermedad y las personas se curaban. ¿Por qué? Porque se aislaban, hacían una especie de cuarentena, hacían mikveh, que es un baño ritual, hacían cierto tipo de cosas, pero se curaban. Hoy en día las personas no se aíslan. ¿Qué pasa con esto? La mayoría de las veces que da alguna enfermedad relacionada con el mal hablar, las enfermedades de la piel, cualquier tipo de enfermedad de la piel, ya sea una queratosis, una dermatitis, cada una en su especificación va a tener una diferencia, va a ser si es un conflicto de separación, va a ser si es que se quiere proteger de tercero, va a haber cierto tipo de diferencias, pero en general la persona debería aislarse, puesto que la Metzorá no daba por algo referente a sí mismo, sino un conflicto frente a tercero. La persona debe salir del entorno del conflicto. El Cohen Gadol le decía entonces al enfermo, aíslese 40 días, haga esto y la persona sanaba. Hoy en día las personas no se aíslan y no salen del entorno del conflicto. Lo otro es que la persona se confesaba frente al Cohen Gadol y en primera persona asumía las responsabilidades de lo hecho. Yo dije esto, yo hice esto, yo hablé mal, yo calumnié, yo. La calumnia se conoce como Motzi Shem Ra. Es peor que la Lashon Hara, porque la Lashon Hara es hablar mal aún teniendo argumentos. Es decir, aún cuando lo que se dice de otra persona es cierto, es considerado Lashon Hara. No tiene por qué decirse, no se debe decir. La persona entonces se sanaba porque hablaba del conflicto, lo confesaba. Según el Talmud y el Midrash, este tipo de enfermedades surgen a raíz del hablar mal de otra persona. Si el hablar mal va incluido con mentira, con exageración, con mala intención, aún más. Hay que tener en cuenta que no es solo esta la causa. La piel nos protege del medio, nos permite ese contacto con los demás. También un conflicto de separación y de contacto con los demás puede ser la causa de alguna situación en la piel. Así que además, dependiendo de la parte del cuerpo donde se produce un exceso de contacto, una falta de contacto, una separación, en fin, de acuerdo al órgano y de acuerdo a la parte del cuerpo, ya tendrá otro significado, otra consecuencia. Siempre hay un malaj, un ángel que está ahí tomando nota de lo que se dice en contra de otra persona o en contra de sí mismo, de nosotros mismos. No debemos lanzarnos juicios a nosotros mismos. Por ejemplo, en un momento de ira, de enojo, decir, ay, Jave Shalom, ojalá me pasara esto o aquello, ojalá me diera esto, o lanzar los juicios al cielo y decir que Dios juzgue, que Dios, esa forma de hablar no la debemos utilizar. Cuando se hacía Motzi Shem Ra, que ya era un mentira acerca del otro con el ánimo de destruirlo, según el Cohen Gadol, en su momento no tenía cura. La persona no sanaba, si no lo confesaba, si no se arrepentía, si no rectificaba, no solamente con la palabra, sino con sus acciones. Debía rectificar, debía confesarlo sin justificarse y debía arrepentirse completamente. Se ha oído decir que el único pecado, la única transgresión que no se perdona es el hablar en contra del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. La persona, de hecho, sin duda, si no se arrepiente, si no llora su transgresión, sin justificarse, no se confiesa y además rectifica, sin duda alguna, esa persona deberá volver al plano físico. Si usted quiere ser un hombre perfecto, durante 70 años jamás
diga una sola palabra en contra de otra persona, ni haga sentir mal a nadie. Secretos del cielo.